Hola a todos, yo soy Alec y hoy voy a hablar del Mundial de Italia 1934, en la segunda parte de mi serie hablando de la historia de los mundiales. El Mundial de Italia 1934 fue el segundo y fue el primero organizado en Europa, específicamente en la Italia liderada por un líder político que carece de pelo, cuyo nombre no puedo decir porque probablemente me tiren el video abajo si digo su nombre. Como en el video del Mundial de 1930, voy a hacer un resumen de los antecedentes del Mundial, un resumen de lo que pasó en el Mundial y al final unas curiosidades que probablemente no sabías de esta competición. Así que arrancamos con el video. La selección de la sede fue bastante simple para la FIFA. En un principio, en el Congreso de Berlín de la FIFA de 1931, Hungría y España habían propuesto sus candidaturas para el Mundial, pero un año después ambos países retiraron su candidatura y quedaron Suecia e Italia. Pero cuando Suecia retiró su candidatura, la Italia fascista quedó como única candidata para organizar el torneo. El líder del país italiano, a quien he decidido llamar Benito, ejerció desde el principio una presión ingente sobre el plantel italiano, diciendo que Italia debía ganar el campeonato del mundo a toda costa. Esta vez, como habían 33 equipos dispuestos a asistir a la Copa del Mundo, la FIFA por primera vez hizo un formato de clasificatorias en América del Sur y Europa para decidir a los 16 clasificados. Una vez que los 16 clasificados consiguieron su pase a la Copa del Mundo, la FIFA instaló un sistema de mata-mata, o sea que desde octavos de final hasta la final se jugarían varios partidos y no habría un formato de fase de grupos como ocurrió en el Mundial de 1930. Uruguay, que salió campeón del Mundial anterior, se negó a asistir al Mundial de Italia 1934 porque se ofendió por la falta de equipos europeos en el torneo que organizaron ellos, así que decidieron boicotear a la organización del Mundial. Los resultados del Mundial fueron los siguientes. Primero, en la fase de octavos de final, Italia venció a Estados Unidos por el resultado de 7-1 y los estadounidenses, que habían quedado terceros en el Mundial anterior, se fueron a casa en primera ronda. Luego, España dio la sorpresa al vencer a Brasil 3-1 y clasificar a cuartos de final. El siguiente partido fue Hungría contra Egipto. Egipto, que fue el primer equipo africano en la historia en jugar un mundial. El partido quedó 4-2 a favor de los húngaros y los húngaros clasificaron a los cuartos de final, donde se enfrentarían a Austria, que le ganó 3-2 a Francia en tiempo suplementario. El equipo de Austria, vale la pena destacar, era un equipazo en esa época. La figura del equipo era el centrocampista austriaco Matthias Sindelar, y en esa edición Austria haría grandes cosas, pero no les voy a spoilear aún. En el quinto partido del Mundial, Suiza le ganaría 3-2 a Países Bajos y después Checoslovaquia le ganaría a Rumania 2-1. Los últimos partidos de los octavos de final fueron Suecia contra Argentina, donde Suecia ganaría 3-2 a los albicelestes, que eran el único equipo sudamericano en ese mundial junto con Brasil, y para finalizar, Alemania golearía 5-2 a Bélgica. En los cuartos de final, el primer partido fue el de Italia contra España, que fue uno de los mejores de ese mundial. El partido quedó 1-1 y no se pudo resolver en la prórroga, así que decidieron hacer un segundo partido al día siguiente para desempatar. Para ese segundo partido, España estuvo en desventaja porque 7 de los 11 jugadores del equipo no pudieron jugar, incluido el arquero de España, el legendario Ricardo Zamora, e Italia terminaría ganando 1-0 con gol de Giuseppe Meazza. España se quejó porque le anularon 2 goles en ese partido, pero eso no evitó que Italia avanzara a semifinales. El resto de los partidos no fue necesario una prórroga. Hungría perdió 1-2 contra el equipo de Austria. Luego Alemania le ganó 2-1 a Suecia en un partido muy complicado. Y por último, Checoslovaquia tuvo que remar desde atrás para vencer a Suiza 3-2. Y las semifinales eran entre Italia y Austria y Alemania contra Checoslovaquia. Primero, los italianos se impusieron a los austriacos 1-0 con gol de Enrique Guaita, aunque el tanto supuestamente fue polémico porque hubo una falta sobre el arquero.
y Italia avanzó a la final. No obstante, el partido más interesante de las semifinales fue el segundo partido y no el primero, porque Checoslovaquia le ganó 3-1 a Alemania con un hat-trick del jugador Oldrich Nejedly. Y la final de ese mundial serían los anfitriones contra los checoslovacos. Pero antes de la final existe el partido de tercer puesto. Y a diferencia del anterior mundial, donde no hubo partido de tercer puesto por razones que expliqué en el anterior video, sí se jugó un partido entre Austria y Alemania, que ganaría Alemania por 3-1. Aunque, para ser honestos con los austriacos, Austria no tenía a su mejor jugador, Matthias Sindelar, en ese partido. Y finalmente llegó el partido final de ese mundial. Italia y Checoslovaquia se enfrentaban en Roma. La tensión era máxima para el equipo italiano dirigido por Vittorio Pozzo, y eso se notó más cuando nuestro amigo Benito, líder del país italiano, entró al vestuario para hablar con los jugadores del equipo de Italia y les dijo una frase muy peligrosa. Los amenazó con hacerles cosas si no ganaban ese partido, y los italianos, más motivados que nunca, salieron a la cancha contra Checoslovaquia y el partido estuvo, honestamente, mucho más parejo que la final del Mundial de 1930, porque no hubo goles en la primera parte y al minuto 71 Checoslovaquia se adelantó en el marcador con gol de Antonín Puk. Italia no se dio por vencida y a 9 minutos de final, con unas variaciones tácticas, Raimundo Orsi metió el gol para Italia, que mandaba el partido a la prórroga, y los checoslovacos, para cuando llegó la prórroga, ya estaban exhaustos de un partido que era tan exigente como la final del mundial, y Angelo Schiavio le daría el primer título mundial de su historia a los italianos con un gol al minuto 95. Llegó el momento más interesante del video. Llegó el momento de hablar de las curiosidades. 1. Se sabe hoy día que el régimen de Italia usó este torneo futbolístico como una herramienta de propaganda para su régimen, por lo que el Mundial de Italia 1934 es comparado con los Juegos Olímpicos de Berlín, que ocurrirían 2 años después, como uno de los eventos propagandísticos más grandes de la historia. 2. En la final del Mundial, antes del partido, se obligó a todos los jugadores de ambos equipos a hacer el saludo de levantar las manos del partido que dominaba el gobierno italiano en ese entonces. No puedo decir el nombre de ese saludo exacto. Lo sorprendente, en realidad, fue que no los jugadores hicieran ese saludo, sino que el árbitro de ese partido también hizo el saludo de manera protocolar, algo inaudito que evidenciaba un poco la inclinación del arbitraje para ese partido. 3. El jugador argentino Luis Monti, que también jugaría por Italia el Mundial de Italia 1934, declaró que en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba, y en Italia 4 años más tarde si perdía. 4. Después de ganar la final, el equipo italiano, además de recibir la Copa Jules Rimet, que era la copa tradicional que se le entregaba al equipo ganador de la Copa del Mundo, también recibieron una copa mucho más grande al que llamaron Copa del Duce. También los jugadores recibieron 20.000 liras, que era la moneda italiana de ese entonces, por cabeza, y también recibieron el título Comendadores del Mérito Deportivo. 5. Este sería el último mundial jugado por Austria hasta 1954, porque en la Copa del Mundo de 1938 el equipo de Austria ya no existiría porque se fusionaría con Alemania. 6. Por las sospechas arbitrales, este es considerado como uno de los mundiales más sospechosos de la historia en cuanto al ganador. 7. El goleador del torneo sería el checoslovaco Oldrich Nejedly con 5 goles. Nejedly también formaría parte del equipo ideal del torneo. 8. Este sería el segundo mundial que Inglaterra se negaría a participar, junto con sus otros equipos de la isla de Gran Bretaña. Esto debido a que seguían creyendo que eran el mejor equipo del mundo. 9. Este fue uno de los mundiales con media de gol por partido más alto de la historia, con un promedio de 4.12 goles por partido, a pesar de solo sus 17 partidos y 70 goles. 10. Este es el póster del mundial. ¿No está chévere? Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber acompañado este relato de curiosidades
y resumen del Mundial de Italia 1934. Si les gustó mucho, por favor, dejen su like, comenten qué curiosidades no sabían, qué curiosidades de este mundial sabían y no puse en este video. Ya saben que siempre me gusta mejorar el canal. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, síganme en Twitter que lo estoy poniendo en pantalla y hasta luego.